Esta mañana, amado hermano, de nuestra escuela dominical, vamos a meditar en la maravillosa persona del Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo. Y vamos a leer aquí en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer unidos. Dice así, en el nombre bendito de nuestro Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito Señor y Dios nuestro Padre, gracias te damos por concedernos estar en tu santo templo, en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí para bendecir nuestra vida, para alimentarla, para fortalecerla, para corregirla, limpiarla, santificarla. Señor, cuánto te necesitamos, cuánto necesita nuestra vida de tu gracia, cuánto necesita de tu misericordia, del mover de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Gracias por traernos aquí, Señor. Ahora quita todo estorbo, quita toda distracción de nuestra mente, quita toda incredulidad de nuestro corazón, quita toda resistencia, Señor, para que podamos recibir tu palabra y ella, Señor, haga la obra que tú quieres y así se cumpla el propósito para el cual tú la has enviado en esta hora sobre nuestras vidas. Te ruego que me ayudes, que me dirijas, Señor, que me guíes con tu Espíritu Santo, para que yo hable a tu pueblo conforme a tu voluntad. Usa mi vida, Señor, suple mis deficiencias, suple mis carencias, sea el poder de tu palabra y sea el poder de tu Santo Espíritu los que obren en nosotros, en mí para hablar y en tu pueblo para recibir, y que la iglesia se edifique, que las almas se salven, que los enfermos sean sanados, y en todo esto, Señor, seas tú altamente exaltado, pues solamente a ti pertenece toda la gloria, toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, quien ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Aleluya, amén y amén. A su nombre, gloria, aleluya. Siéntense, amados hermanos. Una de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras es la doctrina de la Trinidad. Amén. La doctrina de la Trinidad. Alguna vez me decía una persona, oiga, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y saben, es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, salvo una sugerencia aparente que hace Juan, donde dice, y estos tres son uno. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Más que un concepto, lo que tenemos es la revelación de una doctrina maravillosa. Dios es tres personas. Amén, hermanos. No son tres dioses. Dios es tres personas. En una ocasión también un falso testigo de Jehová, y digo falso testigo de Jehová porque habemos quienes sí somos testigos de Jehová. Somos testigos de Jehová todos aquellos que predicamos el testimonio del Señor que está aquí, tal como está revelado. Algunos se llaman testigos de Jehová, pero son falsos porque no le conocen. Uno de ellos le decía a un hermano, oiga, no hay ninguna evidencia de lo que ustedes enseñan como Trinidad en la Biblia. Y el hermano le contesta, entonces, ¿por qué aparece en la Biblia más de 1200 ocasiones la palabra Elohim, que significa dioses?
La palabra Elohim significa dioses. Es un plural del nombre de Dios. Y además de esto, en cuántas ocasiones aparece también en la Escritura los verbos de la acción de Dios atribuidos en el plural y no en el singular. Como por ejemplo, cuando Dios determina hacer al hombre, no dice la Escritura y dijo Dios haré al hombre, sino que usa el plural cuando dice y dijo Dios hagamos al hombre. Y luego dice conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Cuando el hombre cae en pecado, nuevamente Dios habla usando el plural diciendo ahora el hombre es como uno de nosotros. Y cuando están edificando la famosa torre de Babel, el Señor vuelve a hablar en ese sentido plural diciendo descendamos ahora y confundamos sus lenguas. Así pues hay muchas evidencias en la Biblia de la doctrina de la Trinidad. Amén, hermanos, muchas. Pero le hago ese comentario porque de pronto al que no estudia, al que no lee, al que no ora, al que no va a la escuela dominical, de pronto puede llegar alguien ahí y turbarlo, decirle, oye, la palabra Trinidad ni siquiera está en la Biblia. ¿Y qué va a hacer ese hermano? Se va a quedar ahí confundido, ¿verdad? Porque le digo, porque a veces no leemos, no estudiamos, no oramos, no vamos a la escuela dominical, pero usted puede contestar de esta manera. Ciertamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad sí. La enseñanza de la Trinidad sí. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres no son tres dioses, estos tres son un solo Dios. Amén, hermanos. Como le dijo por medio de Moisés al pueblo, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y como se nos ha enseñado muchas veces, yo recuerdo esa hermosa enseñanza que nos dieron de ese texto en el original, en el idioma original, cuando dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Si lo tradujéramos literalmente, diría, escucha Israel, mis señores, nuestros dioses, mis señores, uno compuesto es. Esto está en un libro del hermano Samuel Vila, en donde hace una traducción de estos hermosos textos, en donde fíjese usted, precisamente este texto, escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es, lo usan mucho los unitarios para atacar la doctrina de la Trinidad. Y ellos usan mucho ese texto para decir, ya ves, la misma Biblia dice que Dios es uno. Pero cuando vemos el original y vemos esas palabras en el idioma antiguo, en ese arameo antiguo, Shema Israel, escucha Israel, Adonai, mis señores, Adonai Elohenu, mis señores nuestros dioses, Adonai Echad, mis señores, uno compuesto es. Entonces resulta que ese texto que algunos usan como evidencia para atacar la Trinidad, realmente lo que viene a hacer es confirmar la doctrina de la Trinidad. Bendito sea el Señor. Hoy quiero referirme a una de esas gloriosas personas que conforman la Trinidad y es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Vamos a ver del Espíritu Santo algunos nombres que las Sagradas Escrituras le atribuyen y nos vamos a dar cuenta que al dársele esos nombres al Espíritu Santo se está declarando que el Espíritu Santo es Dios, es Dios. No es una fuerza impersonal como algunos dicen, no es una fuerza, no, es Dios. Es una persona, pero es una persona divina. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, la primera declaración acerca del Espíritu Santo la encontramos precisamente en la lectura que acabamos de hacer. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué se nos narra en esta porción de la Escritura? Aquí se está hablando acerca de la creación. Amén, hermano. Se está hablando acerca del origen. Eso significa la palabra Génesis, significa origen o principio. Y aquí se nos está hablando del origen de los cielos. Se nos está hablando del origen de la tierra. Y el escritor sagrado
menciona que alguien está allí en el principio, dándole forma a las cosas, comunicando vida, llenando, promoviendo aquí la creación. El verso 2 dice cómo se encontraban las cosas antes del accionar del Espíritu Santo. Dice, la tierra estaba desordenada. Usted y yo somos capaces, aunque no seamos científicos y aunque no seamos cuidadosos observadores de la naturaleza, pero ¿usted ha visto que hay orden en la naturaleza? ¿Cuántos han visto que hay orden en la naturaleza? ¿Hay armonía en la naturaleza? ¿Hay sabiduría? Sí. A quienes les gusta contemplar el mundo natural, se admiran de las leyes tan preciosas, tan exactas, que rigen el mundo animal, por ejemplo, que rigen el mundo vegetal, toda expresión de vida. Y aún aquellas cosas que de pronto nos pudieran parecer inanimadas, como los minerales, como los astros, todo está en una sincronía y en un orden precioso, exacto, aleluya. Pero la Biblia da testimonio de que no era así al principio. Al principio había un caos, al principio había un desorden, como dice aquí, la tierra estaba desordenada. Y dice algo más, dice que estaba vacía. Una tercera cosa, tinieblas, desordenada, vacía. Hoy usted ve la creación vacía. Está llena de cosas visibles y aún también de cosas invisibles. Está llena, no está vacía. ¿Quién llenó el vacío? ¿Quién lo ocupó todo? ¿Quién lo ordenó todo? ¿Y quién hizo que viniera la luz sobre las tinieblas? Aquí lo atribuye a una persona. Nosotros sabemos que Dios es el creador de todo. Pero mire, el propósito de la Escritura al darnos esta revelación se dirige enfáticamente aquí a una persona. Al menos aquí en Génesis capítulo 1 se refiere a una persona. ¿Se refiere a quién? Al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nosotros, la revelación completa de la Escritura nos dice que en la creación intervinieron los tres. ¿Sí? Por ejemplo, Colosenses 1:16 atribuye la creación a Jesucristo. Dice, Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, por su voluntad existen. Y ahí está hablando de la obra de Cristo, del Hijo. Sí, indistintamente vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que la creación se atribuye en un momento al Padre, en otro momento al Hijo y en otro momento al Espíritu Santo. Pero nosotros nos damos cuenta, podemos entender que intervienen los tres. Amén. En ese texto que mencionábamos acerca de la creación del hombre, cuando Dios está hablando en plural diciendo hagamos, ahí nos damos cuenta de que están actuando los tres. Amén. Pero le decía que en esta mañana de la escuela dominical nos vamos a referir de una manera particular al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía. Qué declaración tan maravillosa. Qué declaración tan hermosa. El Espíritu de Dios se movía. Ahí en ese caos, en ese desorden, ahí se estaba moviendo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten ustedes cómo el relato menciona primero el movimiento del Espíritu Santo y luego viene la palabra de poder, la palabra con la cual fueron creadas todas las cosas. Pero primero el Espíritu Santo se estaba moviendo. Y luego el verso 3 dice, y dijo Dios, ahí ya habla, como dice el escritor a los hebreos, dice en Hebreos 11 que nosotros por fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y todas las cosas vinieron a la existencia. Pero antes de que Él hablara, notamos ahí la actividad del Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Esto es algo que Dios repite en todo caso cuando se requiere crear algo. Siempre que se requiere ordenar algo, siempre que se requiere llenar un vacío, siempre que se requiere alumbrar tinieblas, Dios hace lo mismo. Su Espíritu Santo se mueve y luego la palabra produce vida. Este maravilloso misterio se repite cada vez que se predica el Evangelio. Cada vez que se predica la palabra de Dios, alguien se está moviendo en la vida de los oyentes. Pues si bien la mayoría de los que estamos aquí somos ya nuevas criaturas, no sería extraño que entre nosotros pudiera haber alguno que todavía tenga su vida desordenada, que todavía tenga su vida vacía y que todavía tenga su vida en tinieblas. Pero viene a la presencia del Señor, oye la palabra y hay algo que se está moviendo en ese desorden. Y por cierto, ese movimiento del Espíritu Santo muchas veces ocasiona incomodidad. Porque el pecador que tiene su vida desordenada, bueno, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Si es pecador, su vida está desordenada, su vida está vacía, su vida está en tinieblas. Y de pronto el Espíritu Santo se empieza a mover y está oyendo la palabra que produce vida y se incomoda. ¿Por qué este predicador está hablando de mí? ¿Quién le vino a contar mi vida? Ya nada más falta que diga mi nombre, pero qué vergüenza para mí y qué atrevimiento el suyo. No volveré a poner un pie aquí, porque de qué manera tan directa están hablando acerca de mí. Pero ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo se está moviendo, ¿verdad? Pero el hijo está ya resentido contra su papá. De seguro mi papá ya fue y habló con el pastor. O a veces el esposo, ¿verdad? De seguro mi esposa se ha venido a quejar con el pastor y por eso está hablando así. No, amado hermano. Le digo que siempre que se trata de hacer una obra de creación, Dios hace lo mismo. Su Espíritu se mueve y luego viene la palabra. Y Dios quiere hacer una creación nueva en nosotros, ¿verdad? Y lo hace a través de que el Espíritu de Dios se mueve. Por eso yo decía, es esta una declaración tan maravillosa. El Espíritu de Dios se mueve. ¿Lo puedes decir conmigo? El Espíritu de Dios se mueve. Tú vas a cierto lugar a donde piensas que Él no está, pero Él se mueve. Tú te pones en guardia para resistir los argumentos del Señor, pero Él se mueve. Tú te resistes, pero Él se mueve. Pretendemos a veces ignorar su voz, pero Él se mueve. Aleluya. Se mueve con poder, porque es Dios. Y lo conoce todo de ti y todo de mí. Todo lo escudriña, todo lo discierne, los pensamientos y las intenciones. El rey David dice en el Salmo 139, no solo conoce mis palabras, sino que aún no salen las palabras de mi boca y Él las sabe todas. Porque es Dios. Alabado sea su nombre. Lo vemos aquí moviéndose en la creación. Vamos a ver cómo lo llama el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Gloria al Señor. Qué maravilloso es cuando el Espíritu de Dios se mueve. Por eso nosotros debemos buscar dar libertad al Espíritu Santo, hermano.
Dice en Romanos 8, voy a leer los primeros dos versículos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, decíamos hace un momento que el Espíritu de Dios, ¿qué? Se mueve, y aquí hay un verbo que denota movimiento. ¿Cómo te mueves tú? Aquí Pablo está diciendo, hay unos que andan conforme a la carne y hay otros que andan conforme al Espíritu. Mira qué maravilla cuando se da esto en la vida del hombre, ¿eh? El Espíritu de Dios se mueve, pero Él no siempre se va a mover en la misma dirección que tú, porque a veces nosotros queremos andar conforme a la carne, ¿verdad? Buscando lo malo, buscando el pecado, en iras, en pleitos, en hurtos, en homicidios, en fornicaciones, en adulterios. Eso es moverse en la carne, eso es moverse en el pecado. Y ahí el Espíritu Santo no va con nosotros, no va con nosotros. Él se mueve con los que se mueven en el Espíritu. Amén. Si en alguna ocasión el Espíritu Santo va a las tinieblas horribles donde estábamos nosotros muertos, va no para complacerse de nuestros pecados, sino para sacarnos de allí. Bendito sea su nombre. Serán las ocasiones en las que Él se mueva en esa dirección, para ir a sacarnos de ahí, para reprendernos, para arrebatarnos, para redarguirnos. Pero Él se moverá con nosotros y nosotros con Él, si nosotros andamos conforme al Espíritu. Qué maravillosa sincronía, ¿no le parece? El Espíritu de Dios se mueve, yo también me muevo. ¿En qué ámbito me muevo? ¿En la carne o en el Espíritu? Si quiero que la plenitud de Dios esté en mi vida, entonces yo tengo que moverme en el Espíritu, en la verdad, en la justicia, en la santidad, en la misericordia, en el amor, en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro. Si yo me muevo en esos ámbitos, si yo busco eso, entonces el Espíritu de Dios se moverá conmigo ahí también. Amén, hermano. ¿Usted quiere caminar en sincronía con el Espíritu de Dios? ¿Cree que se pueda? La Biblia da testimonio de muchos hombres y mujeres que se movieron con el mismo mover del Espíritu. Dice la escritura de Enoc, y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto porque le llevó Dios. Ahí vemos a alguien moviéndose con Dios, a la par de Dios, en el movimiento del Espíritu. Amén, amados hermanos. Pero veamos, sigamos viendo esta enseñanza aquí de Romanos 8. Decíamos, ¿cómo llama el apóstol Pablo al Espíritu Santo? Aquí lo llama ya en el verso 2 de esta manera. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo llama aquí el apóstol Pablo al Espíritu Santo? ¿Lo llama el Espíritu de qué? Lo llama el Espíritu de vida. Amén. ¿Tú puedes decir conmigo cómo lo llama? El Espíritu de vida. ¿Se acuerda que alguien también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y aquí Pablo está diciendo del Espíritu que el Espíritu es el Espíritu de vida. Entonces, ¿qué hacía cuando se movía en la creación? Estaba comunicando la vida. Estaba preparando el escenario para la aparición de la vida. Aleluya. Y es lo que hace en el hombre también. Cuando se mueve, está preparando todo para la aparición de la verdadera vida. Vida no es la que hemos vivido andando lejos de Dios. Esa no ha sido vida. Vida no son las experiencias que hemos tenido andando en el pecado. Esa no es vida. La Biblia dice que eso es muerte.
Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo se movió y nos preparó para comunicarnos la vida, la verdadera vida. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida. Aleluya. La vida de Dios, la vida eterna, la vida abundante. Esta sí es vida. Aunque con luchas, aunque con pruebas, aunque con dolencias, aunque con necesidades, pero la vida que ahora tenemos en Cristo, esta sí es vida. Aleluya. Y Él nos la dio. Él nos la dio. Qué maravilloso es Él. Aparte que nos da la vida física, esta del cuerpo, nos da la vida espiritual. Nos da la vida eterna. La vida de Dios, como dice el apóstol Pedro. Aleluya. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mira, aquí habla de dos leyes. Tú sabes que todos nosotros estamos sujetos a leyes. No solamente las leyes que imponen los gobiernos, sino de entrada desde que nacemos estamos ya bajo el imperio de las leyes naturales. Nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse, morir. Estamos bajo muchas leyes, pero hay una ley que se enseñorea de la mayoría de los hombres, más bien de todos los hombres. Es la ley del pecado. Es la ley del pecado. El hombre practica el pecado porque hay una ley en sus miembros que lo lleva a practicar el pecado. A veces, aunque el hombre tenga el deseo de ser bueno, de pronto por ahí algún muchacho dirá, yo ya quiero ser un buen hijo. Yo ya no le quiero dar dolores de cabeza a mi mamá o a mi papá. Voy a esforzarme por ser un buen hijo. Pero él se da cuenta que aunque él quiera eso, hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a seguir cometiendo el pecado que no quiere. Pablo habló de esa ley. Decía, ocurre algo en mí que no entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y encontraba esa ley en él. Son leyes a las que nosotros no nos podemos sustraer por nosotros mismos. Es como esta otra ley. Mire, yo lanzo un objeto arriba y cae. Y esto es una ley, ¿verdad? ¿Qué ley es? Es la ley de la gravedad. Es tan simple, pero es tan real como esto. Es tan evidente. Todo lo que sube, baja. Porque hay una ley. Y no se puede sustraer. Es la ley de la gravedad. Y en cuanto al pecado es lo mismo. El pecado es una ley. Por eso el hombre no se puede libertar a sí mismo. Por más que pretenda hacer buenas obras o ser una persona perfectamente moral, hay una ley que lo somete. Pero aquí habla de otra ley que tiene más poder. Y ve usted cómo son confrontadas estas dos leyes aquí. Verso 2, nuevamente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí hay una ley. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí hay otra ley. ¿Ve usted ahí dos leyes? Una es del pecado y de la muerte, y la otra es del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos hace entender esto aquí en la mente y en nuestro corazón, cuando nos lleva a Cristo Jesús y al pie de la cruz por fe decimos, Señor, yo soy un miserable que está cautivo del pecado. Debiera de odiarlo, pero amo el pecado, lo amo y no me puedo librar. Y sé que es mi condena, sé que es mi muerte, pero me abraza. ¿Podrás librarme tú? ¿Podrás librarme tú? Y entonces dice la Escritura, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces allí la ley del Espíritu de vida es esa, libertar a los que vienen a Cristo.
libertar a los que se refugian en Cristo. Y entonces esa ley, a partir de ese momento, se impone a la otra. La ley del espíritu de vida se impone a la ley del pecado. Aleluya. Le dicen a un hermano sus antiguos compañeros: ¿un cigarro? No, ya no fumo. ¿Una copa? No, ya no tomo. Desde que te hiciste hermano, desde que vas a ese templo donde todo te prohíben, pero de seguro te estás aguantando. Y el hermano dice: no, ni se me antoja. Es más, hazte para allá porque apestas a cigarro. Aquel que antes se fumaba una cigarrilla completa, ahora no tolera que alguien exhale ese hedor. Ahora te espantas. Tanto que fumabas, tanto que tomabas, tanto que hacías, y ahora te espantas. Es que hay ahora hoy otra ley en mi vida. Amén, hermano. Si hay aquí quienes están entendiendo de qué estoy hablando, ¿verdad? Hay otra ley en mi vida que ya no me lleva a la muerte, sino que me lleva a la vida. Ya no me impulsa a lo malo, sino me atrae a lo bueno, a lo recto. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros hoy estamos aquí, es porque Él cambió nuestra naturaleza. Es porque Él cambió nuestra naturaleza. Porque si Él no hubiera cambiado nuestra naturaleza, quizá algunos aquí ahorita estuvieran en el campo de fútbol. Y al terminar el partido, a tomar porque perdió su equipo, o a tomar porque ganó su equipo, ¿verdad? Y ese era el domingo de muchos. Ese era el domingo de muchos. ¿Y qué hace ahora aquí? ¿Por qué cambió? ¿Cómo cambió? Más bien la pregunta es: ¿quién lo cambió? El Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué más? Entonces de nosotros ya no se enseñorea el pecado, pero tampoco la muerte. Porque cuando muramos, si el Señor determina que ese día llegue, la muerte no nos va a detener. Porque así como a Él no le pudo retener, a nosotros tampoco. Y también nos levantaremos de la tumba, aleluya. Pero dirá alguno: pero se están violando las leyes naturales. El que está muerto debe permanecer muerto. Pero hay una ley superior a esa, la ley de Dios, la ley de Cristo, que dice: todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces en la vida del creyente se empiezan a imponer leyes sobrenaturales, leyes poderosas, leyes eternas, leyes divinas. Y por eso nuestra vida es diferente. Y nosotros debemos de buscar que eso sea cada vez más evidente, cada vez más claro. Amén, hermano. Yo espero que en esta hora, y creo firmemente que el Espíritu Santo le estará haciendo entender: mira, no te emociones con esta predicación, no es para que te emociones, es para que entiendas aquí que tienes que ir todas las mañanas a Él y decirle: Señor, tú me cambiaste, tú hiciste una obra de regeneración en mí, porque eso se llama regeneración, eso se llama nuevo nacimiento. Y la Biblia dice que Él lo hace en nosotros todos los días. En el Salmo 51, el rey David le dice al Señor: crea en mí un corazón limpio. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos los domingos. No, dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí cada día. Amén. ¿Cuándo, amados hermanos? Cada día. Porque cada día
Mientras estemos en la carne vamos a tener esa lucha. Mientras estemos en la carne vamos a ser tentados. Mientras estemos en la carne, allí estará la sombra, el acecho, el pecado. Pero nosotros tenemos que decir: Señor, tú me libraste, tú me cambiaste, tú me regeneraste. Señor, tu obra sea hecha en mí cada día, cada día, cada día. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Veamos otro pasaje ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. San Juan 14, 16 y 17. El Señor Jesucristo está allí declarando esto: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ya vio quiénes aparecen en ese versículo? ¿Ya se dio cuenta que no aparece la palabra Trinidad? Pero ahí están los tres. ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo. ¿Y qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Entonces, si está para siempre, si vive para siempre, si permanece para siempre, entonces es Dios. Amén. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Por cierto, consolador en griego, no es que sepa griego, no, de pronto le doy alguna información aquí, pero porque la hemos estudiado y la hemos revisado. No sé griego, pero sé que el original de consolador es paracletos. Paracletos con K. Y paracletos significa uno que está a tu lado. Eso significa consolador, uno que está a tu lado. El Espíritu Santo es paracletos. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es uno que está a tu lado. Y aquí dice: para siempre. ¿Quién es? Dice el verso 17: el Espíritu de verdad. En Romanos lo llama el Espíritu de vida. Aquí el Señor lo llama el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Digo que paracleto significa el que está a tu lado. Pero luego el Señor Jesucristo hace una declaración todavía más sorprendente. Dice: no solamente mora con vosotros, no solamente estará a tu lado, no solamente mora con vosotros, dice: estará en vosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Puede ocurrir eso. Es un milagro que solo Dios puede hacer. Poner su presencia dentro de nosotros. ¿Es cierto? ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué maravilla, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser Dios tan bueno? ¿Cómo puede ser tan misericordioso, tan benigno? ¿Qué somos nosotros? ¿Y Él en nosotros? Ya con nosotros es demasiado, pero en nosotros, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Cuánto nos ama, cuánta paciencia, cuánta bondad hay en Él. No solo con nosotros, sino en nosotros. Pero veamos, la lección dice: Él es el Espíritu de
de verdad. Entonces a él no se le puede engañar, ¿verdad? Si es el Espíritu de verdad, a él no se le puede engañar. ¿Usted cree que se pueda engañar a la verdad? No. Por eso Ananías y Zafira fueron descubiertos. Le dice Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al Espíritu de verdad no se le puede engañar, porque Él conoce todo. Ahora, también el Espíritu Santo jamás nos engañará, porque Él es la verdad. Aleluya. Y nos guía a toda verdad. ¿Qué garantía de que nosotros podemos permanecer en el camino correcto si somos guiados por el Espíritu de verdad? A veces nuestro espíritu humano tiene una percepción distorsionada de las cosas. Y aunque pudiéramos tener buenas intenciones o ser muy sinceros, nos podemos equivocar. Pero hay uno que nunca se equivoca, porque es la verdad, es el Espíritu Santo. Y el deseo que Él tiene para con su pueblo es que nosotros seamos guiados por Él, guiados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Mire, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar detallada ampliamente la historia de un pueblo que fue conducido con la verdad de Dios. Jehová solo le guió, dice Moisés refiriéndose a Israel. ¿Cómo los guió? Con los profetas. ¿Y por quién hablaban los profetas? Por el Espíritu Santo. Y cuando los profetas hablaban al pueblo, era Dios quien le estaba hablando al pueblo y guiándolos, amén, guiándolos. Y ahora estamos en otro pacto, estamos en otra economía, pero Él no ha cambiado. Y Él sigue guiando a su pueblo. Él sigue guiando a su pueblo a través del Espíritu de verdad. Aleluya. Qué maravilloso. Espíritu de vida, Espíritu creador, Espíritu de verdad. Leamos ahora lo que dice Hebreos 9:14. Aleluya. Es tan hermoso meditar en nuestro Dios. Cuando estudiamos de Él, cuando leemos de Él, cuando meditamos en Él, nuestro corazón se llena, se alegra. En Hebreos 9:14 dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El escritor está hablando aquí del poder que tiene la sangre de Cristo para limpiarnos. ¿Sí tiene poder, hermanos? Sí tiene poder. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Qué hermoso es cuando Él limpia la conciencia. Cuando Él limpia la conciencia, el hombre tiene paz. Amén, hermano. Cuando Él limpia la conciencia, el hombre tiene paz. El que no tiene una limpia conciencia, no tiene paz. Dice la Escritura, no hay paz para el impío. Dice también, huye el impío sin que nadie lo persiga, porque no tiene paz.
Su conciencia lo acusa. Su conciencia le hace a veces sentir al hombre que ya todo mundo sabe, que ya todo mundo conoce. Y a lo mejor no es así. Pero la conciencia del hombre está ahí, teniendo presente las faltas del hombre. Como le dice el rey David al Señor: mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Quién lo puede limpiar? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias. Es un asunto tan hermoso. Pero miren, enfoquémonos en el asunto por el cual fuimos a este texto. Estamos hablando del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo presente en la creación. Amén. El Espíritu Santo presente en la dirección del pueblo de Israel a través de los profetas. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo presente en la encarnación del Verbo. Pues a María se le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que lleno del Espíritu Santo fue al desierto. Y luego él daba testimonio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos viendo la participación del Espíritu Santo, amén. Pero aquí dice el Escrito Sagrado: cuando Cristo está en la cruz, cuando Cristo está muriendo por nosotros, hay alguien ahí. Además del Padre que está mirando a su Hijo, entregándolo por nosotros, por lo cual el Hijo clama diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay alguien más allí en la cruz. Alguien se está moviendo allí. Alguien que se ha movido desde el principio con propósitos gloriosos y eternos. Alguien se está moviendo allí. Tinieblas 3 horas sobre la faz de la tierra. Un fuerte movimiento de tierra. Sepulcros abiertos. Cosas tremendas están ocurriendo mientras el Hijo de Dios está muriendo clavado en la cruz. Pero hay alguien allí. ¿Quién es? El Espíritu. Dice aquí: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Allí estaba el Espíritu Santo otra vez, en la obra de la redención, en la obra de la justificación que estaba haciendo Cristo por medio de su sacrificio. Allí estaba el Espíritu, y le llama el Espíritu eterno. Vea usted los nombres que hemos visto: Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu eterno. Y además Génesis dice que es Espíritu creador. Es Dios. Es Dios. Presente en todo tiempo. Presente en toda circunstancia que habría de ser determinante para nosotros. Y usted sabe, porque ha leído la Escritura, cuando nace la iglesia en Jerusalén, ¿quién está presente? El Espíritu Santo. Amén. Y de repente vino del cielo el estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego en el desarrollo de la iglesia, ahí sigue estando el Espíritu Santo. Alguien decía que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería más bien llamarse Los Hechos del Espíritu Santo,
Porque si bien los hacían Pedro, Juan, Jacobo y los demás, pero quien se movía en ellos era el Espíritu Santo. Oiga, y hasta el día de hoy se mueve. Hasta el día de hoy sigue comunicando vida, sigue libertando del pecado, sigue guiando a la verdad, sigue aplicando la sangre de Cristo. Lea conmigo, ya estamos por terminar, estamos cerca de terminar. Primera de Pedro 1:2. Decíamos que en la cruz el Hijo se ofreció mediante el Espíritu eterno. Allí estaba el Espíritu en la cruz. Pero primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esa palabra presciencia significa conocimiento anticipado, no es presencia, es presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira en qué punto vamos a terminar, con qué texto vamos a terminar. El Espíritu Santo es el que se mueve en los hombres que son elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu santifica. ¿Cómo? Con un llamado. El Espíritu santifica con un llamado. Santificar es separar. Santificar es apartar. Santificar es dedicar para un uso exclusivo a Dios. Santo viene de la palabra kadosh, que significa cortar, separar. Si el Espíritu Santo santifica, si la Escritura dice que el Espíritu Santo santifica, es porque lo hace a través de un llamado. El Espíritu Santo te quiere apartar del pecado, por eso te llama, te corta, te separa, te dice, tú no solamente polvo, sino fango, lodo, pero de allí te saco, de allí te traigo, de allí te rescato, te santifico con un llamado poderoso. Y entonces el Espíritu Santo que nos llama prepara nuestro corazón para la obediencia, porque ninguno de nosotros puede obedecer a Dios si el Espíritu Santo no hace en nosotros una preparación para ser obedientes. Medita esto bien, amado hermano. Si soy obediente, es que el Espíritu Santo está obrando en mí. Si no lo soy, es que estoy resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Porque dice aquí, elegidos para obedecer. ¿Elegidos para qué? ¿Y para qué más? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando un hombre o una mujer se acerca a Cristo para pedirle perdón, para pedirle misericordia y que lo salve, entonces es que el Espíritu Santo está haciendo esa santificación. A través de un llamado le dice, ven, obedece al llamado. Ven, reconoce que eres pecador. Ven, reconoce que necesitas un Salvador. Ven, reconoce que tus culpas son muchas y solo uno puede borrarlas y olvidarlas. Ven para obedecer y ser rociado. Ser rociado. ¿Usted sabe lo que significa ser rociado? ¿Alguna vez ha sido rociado con agua? ¿Qué significa ser rociado con la sangre de Cristo? Significa que en el mismo momento en que esa sangre te toca, quedas limpio. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿quién es el que rocía la sangre? El Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Te ha llamado?
te ha llamado. A muchos, a todos los que estamos aquí nos ha llamado para obedecer. Algunos resisten. Esteban le dice a los de su tiempo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hay algunos que tienen por costumbre resistir al Espíritu Santo. Y Esteban le dijo a los de su tiempo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes, les dice. Y ese día lo mataron a pedradas. Pero qué maravilla que cuando el hombre sea llamado, en lugar de resistir, obedezca, ¿verdad? Obedece. Mira, ¿cuántas veces habrá llamado el Señor? Muchas veces nos ha llamado. Y algunos que todavía no se entregan a Él, alguna vez fueron llamados, sintieron en su corazón el deseo de entregarse a Cristo, el deseo de empezar una vida nueva, la necesidad, sintieron esa necesidad, pero se detuvieron porque dijeron: todavía no. Pero en el siguiente congreso, pero en la siguiente Navidad, pero ahora que acabe mis estudios, pero ahora que termine mi casa, pero ahora que ande un poquito más de tiempo en el mundo, en el pecado, un poco más allá, y ya luego vengo. No. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguien oye la voz del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo le quiere santificar para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Él es Dios. Póngase de pie, amado hermano, por favor, en esta hora. ¿Habrá alguno esta mañana que quiera venir al Señor? No motivado por mi predicación o palabras, no, pero que el Espíritu Santo se haya movido esta mañana en el corazón de alguno, en la mente de alguno, en el espíritu de alguno, y diga: Señor, yo siento que te mueves en mí, yo siento que quieres algo conmigo, Señor, y yo quiero obedecerte y quiero ser rociado. Si alguien en esta mañana dijera: Señor, yo quiero, siento que tú te mueves en mí, siento que tú me hablas a mí, yo le quiero invitar a que venga aquí al frente y doble sus rodillas y le diga: Señor, aquí estoy, yo te necesito. Y el Espíritu de Dios se movía, y el Espíritu de Dios se movía, y todavía se mueve. Vamos a orar. Él tiene diferentes propósitos con nosotros. El principal es salvarnos, pero el Espíritu Santo también se mueve con otros propósitos. A los que ya son salvos los quiere consagrar, a otros los llama al ministerio, a otros les dice: te quiero llenar de poder, de sabiduría, de gracia, de fortaleza, quiero darte un don. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. ¿Quieres un don del Espíritu Santo? ¿Quieres saber qué es hablar en lenguas? ¿Quieres saber qué es interpretar las lenguas? Tener discernimiento de espíritus, milagros de sanidades. ¿Quieres tener un don del Espíritu para servir al Señor, para servir mejor en la iglesia? El que da los dones es el Espíritu Santo. Bendito Señor Dios, gracias por tu palabra de esta mañana. Espíritu de Cristo, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu eterno, todopoderoso, muévete, Señor, en la iglesia. Muévete en la iglesia, muévete en tu pueblo, muévete en nuestros corazones, muévete para libertar, para dar vida, para comunicar la verdad divina.
para santificar. Espíritu Santo, muévete con poder, venciendo toda resistencia humana, derribando todo argumento contrario, derribando toda excusa. Tú quieres salvar, tú quieres regenerar, tú quieres transformar al hombre, a la mujer, santificar, llenar el vacío, acomodar el desorden, traer a la existencia la luz en donde hay tinieblas. Te necesitamos todos, Señor. Te necesita el joven, la señorita. Te necesitan nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Te necesitamos todos, Señor. El que está caído te necesita para comprender y entender su condición y levantarse. Muévete, Espíritu Santo, te lo rogamos. Muévete, Espíritu Santo. Espíritu de verdad, guía a tu pueblo. Espíritu de vida, imponte sobre el imperio de la muerte y del pecado. Rompe las cadenas en esta mañana. Rompe las cadenas, liberta, Señor Jesucristo, al que está cautivo del pecado, de la concupiscencia, de la maldad. Liberta, Señor, con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Oh, ven a estar con nosotros y en nosotros. Obra, Señor. No detengas tu obra en nosotros. No detengas tu obra en nosotros. Aun si alguno se endureciera, aun si alguno resistiera, te ruego, no detengas tu obra. No quites tu Santo Espíritu. Que siga insistiendo, que siga redarguyendo, que siga convenciendo tu Santo Espíritu, Señor, para que sea hecha la obra para la gloria de tu nombre, la obra de salvación, la obra de santificación y regeneración. Reparte dones, Señor, en la iglesia. Reparte los dones de tu Espíritu Santo entre tu pueblo. Tú que das a todos abundantemente y sin medida, reparte dones que edifiquen a la iglesia, a tu pueblo con poder. En el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda, porque estás aquí con nosotros y en nosotros. A tu nombre sea la gloria por siempre. Aleluya. Amén.